Hey, estamos otra vez en este maravilloso espacio cultural, un ecosistema donde los artistas, músicos y todas las personas que contribuyen al arte, a la cultura en Santa Marta, se están presentando y nos están contando un poco de su historia, de su trayectoria. Y hoy tengo el placer de presentar a un gran amigo, una persona que también me vio en mis inicios musicales, gran conductor de radio, ahorita está haciendo libros, está haciendo todo tipo de, hay por ahí estudio musical, también lo recordamos en Yo Me Llamo, representando nada más y nada menos que a uno de los nuestros, un samario, Carlos Vives. Hermano, bienvenido. Junior, muchas gracias, de verdad que muy contento de poder estar aquí en tu espacio, en tu hábitat, como lo denominas, y es eso, es crear ecosistemas de lo que uno hace y compartirlo con los demás. Nosotros estamos llamados ahora a crear esos espacios, así como se creó en su momento para nosotros, ahora hay que crear esos espacios para las nuevas generaciones y los nuevos talentos. Háblame un poquito, y a los que de pronto no conocen, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Comenzaste en la radio? Bueno, realmente yo empecé como animador, como recreacionista, y luego pasé a ser voice-over nacional de las marcas de Bavaria. Me fui a viajar por todo el país. Luego regreso y ahí es donde me reencuentro con la radio. O sea, estando aquí de animador, entro en la radio, me voy a viajar a nivel nacional y después regreso y me reencuentro otra vez con la radio. Entonces yo creo que el inicio real fue ahí, fue en la playa Rodadero, en los hoteles de Santa Marta. Ahí fue donde empecé realmente yo, y lógicamente que antes de eso, en el colegio con el teatro. Ahí empezó la verdad de esto, y muchos se acuerdan de esa época mía cuando empecé en los festivales intercolegiales de teatro a ganar un espacio y a reconocimiento. En esa época de pronto que iniciabas en la radio aquí en Santa Marta, ¿cómo fue tu experiencia tanto en la radio? Porque me imagino que yo siempre digo que es difícil llevar un programa, pongámosle un tiempo de una hora, improvisar, de pronto si hay una llamada, interactuar con el público. Cuéntame de pronto cómo fue esa experiencia. No, el cuento es que cuando yo entro a la radio había una transición. Y era la transición de ya dejar de trabajar todo lo que era, por decirlo, análogo, que eran los cartuchos, los discos, los acetatos, los cassettes, los pícolos, las cintas de comerciales. Ya eso estaba dejándose a un lado, y estaba en la transición de los computadores. Estaba entrando ya el disquete, estaba entrando esa era digital a manejarse la radio. Entonces ya la consola no se distribuía solamente a los tornamesas, a los cinteros, a los cartucheros, sino que ya iba al computador. Entonces los que estaban en radio estaban aprendiendo el sistema, y yo entro oportunamente a la emisora que iba como marcando la pauta en ese tema digital, que fue en su momento Radio K. Entonces a mí me tocó aprender de mano de los compañeros que estaban ahí el cómo era esa nueva dinámica, y mi orden fue, con base a los referentes que había en ese momento en la radio local, empezar a adoptar como una personalidad. Entonces tenía de un lado a la gente de Radio Galeón, de otro lado tengo Olímpica Estéreo, estaban los de RCN, pero el que más marcaba en esa época, la parte juvenil, era Olímpica, con un locutor que todavía se mantiene vigente. Y pues yo tenía que seguir como esa rutina, pero llegó un momento que me cansé y entré yo en mi dinámica. Entonces fue llevar esa parte de recreación a la radio. Claro, y me funcionó. Entonces fue bacano, fue bonita la experiencia en el inicio. Francoche es el mismo en la casa, el mismo en la calle. Tú siempre eres alegre, yo te veo como con una chispa. Trato de serlo. Ahora el pecado que había cometido era no mostrar eso en redes sociales, sino ser un poco más impostado, y entonces entrar en el humor tratando de ser humorista. Y yo no soy humorista. Si la gente se ríe de algo que yo digo es porque lo digo espontáneamente. Entonces
empecé a mostrar lo que soy en la casa con mis hijos. Soy cuando mal genio, que encuentro algo mal puesto, entonces como decimos nosotros, me enzorro y con el que más peleo es con el hijo mío, el segundo. Entonces con él es que más he trabajado ahorita. Y eso está teniendo éxito en el tema de los contenidos, porque el vergajo es el que me la vuela y el que me mama gallo y el que me conecta. Entonces, bacano porque lo estamos haciendo en familia, lo estamos haciendo en familia. Y muchos de los influencers que se han servido de mí, de las ideas mías, de pronto se sirvieron, por valga la redundancia, y yo no me servía de eso, porque siempre he estado como compartiendo, pero no lo aplicaba. Entonces, son transiciones, viejo Junior, transiciones que uno tiene que ir tomando en la vida. ¿Cuál es el miedo has sentido algún miedo al hacer esta transición? ¿O algo te ha costado de pronto hoy mostrarme como yo soy de verdad, que veo una cosa mal y... Lo que pasa es que uno es, ¿cómo te digo? Uno crea un personaje y a veces no es lo que crees del personaje, sino que te creas tú mismo como una coraza y un perfil falso que después te terminas perjudicando. Entonces, ese egocentrismo y esa moral falsa te mantiene a ti en una nebulosa que no te deja trascender. Entonces, yo de pronto el Francoché que era hace 20 años, ya no es el mismo Francoché ahora, lógicamente ya estoy viejo. Pero no se nota. Pero, ¿qué sucede? Que yo ahora estoy siendo ya acercando más a mi parte humana. O sea, ya yo dejé la farsándula. Un Francoché más maduro. Soy Francoché, ahora sí soy. Es más, no soy Francoché, estoy acercándome más a Francesco Chedraui, que soy yo realmente. Entonces, me dediqué a hacer lo que me gusta. Terminé mi ciclo en Bogotá, lo dejé así, de un momento a otro, porque me cansé y dije, no, yo no tengo por qué estar trabajando, le llamas a nadie, yo voy a trabajar yo. Pero me ha costado, así como en aquella transición llegué a la radio, ahora me ha costado el tema digital, asumirlo realmente, apropiarlo y empezar a trabajarlo. Con solo decirte que hasta ahora estoy entrando en serio a trabajar el tema de las redes, de los contenidos, o sea, y con conocimiento de causa y por no decirlo científico también, porque todo tiene su ciencia. Claro, sí, y me sorprende que me dices que hasta ahora es que estás como cogiéndole el gustico, de pronto uno metiéndose más en... Gustico, más que gustico, sabes que Junior es aplicando el conocimiento. Ay, algo más profesional. Sí, porque es que tú sabes muchas cosas, pero resulta que cuando las vas a aplicar, te entra la impaciencia. Por ejemplo, esto es de mucha paciencia, es de constancia, cosas que yo no poseo. Entonces, el empezar ahora a tener esa constancia y esa paciencia ha sido parte de esa transición que he tenido yo. Y esto ha sido algo personal. He tenido una introspectiva que ni para qué te cuento. He entrado hasta en momentos de crisis. O sea, yo llegué a un momento en donde pensaba que era mentira ese cuento de la... ¿cómo se llama? Cuando uno... la ansiedad. Pensaba que era mentira la ansiedad y sí. La ansiedad es totalmente cierta. Llegó un momento en que quise morirme. Quería morirme, dijo Junior. Pero por cosas relacionadas al... Por mi parte personal, esa transición, el haberme venido de allá, de estar trabajando en la emisora más grande de Colombia. Hey, yo le ganaba al tren de la tarde, a la Luciérnaga, en mi horario. Era primer lugar. Y bueno, yo saco un comunicado que hasta Dalia se reía y después me decía que era verdad. Allá mi directora, que me decía que el locutor costeño más escuchado en Colombia. Pero cuando íbamos a ver era cierto, porque era locutor costeño y el más escuchado de Colombia. Entonces, cuando mirábamos las franjas, como si era verdad. Claro que podría que en la misma emisora estuviera el locutor más escuchado de Colombia, pero yo era el locutor costeño más escuchado de Colombia. Entonces, era una realidad que a mí el ego me lo elevó y en una etapa de madurez, porque estaba en una etapa de madurez, pero hoy en día yo me siento y lo reconozco, o sea, me pasé de la raya conmigo mismo.
O sea, ni siquiera que era que maltrataba o trataba de intrataba a la gente, no. Era conmigo mismo. Y ya llega un momento en que uno eso lo llevas a una etapa de tu vida en donde dices, no, yo no quiero esto, yo quiero ser feliz. Entonces ahora mismo, con lo poquito que tengo, soy más feliz que cuando tenía muchas cosas. O sea, es complicado porque son varios factores que entran a jugar ¿Es ahí. que ha valido la pena al tomar esa decisión? Mi familia, o sea, empezar a disfrutar mi familia. O sea, Dios me regaló una bendición que yo no esperaba, que es mi hijo menor, que va a cumplir 6 añitos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 5 hijos, porque, bueno, tengo 2 hembritas, 2 varones, que son hijos biológicos míos, pero tengo un hijo que es más hijo mío que todos, que es el hijo de mi señora, que es de su primera relación, que él es el que más ha criado y más me ha soportado. Entonces yo tengo 5 hijos, las 2 niñas no han vivido conmigo, pero los 3 varones sí. O sea, qué ironía que yo no tenía varones, ahora tengo 3 que viven conmigo. Entonces tengo uno de 22 para 23, otro de 16 y el último que tiene 6 años. ¿Cuál da más lidia? El de 16 creo que es el que yo veo en las redes. El de 16, ese es el de, ay Dios mío. Porque el de, bueno, es que mira, el de 6 años fue, la barriga de él toda fue en pandemia. O sea, tú sabes que es que... Metí 2 goles en pandemia. Imagínate, que te digan a ti, tan embarazada y está empezando la pandemia. Y uno dice, ay, pucha. Y más que pensábamos en ese momento que el mundo se iba a acabar. O sea, porque es que nosotros se acabó esta vaina y entonces ves que sale el bebé y al mes el bebé ya tenía COVID. Y el bebé se me estaba ahogando y yo cogí la naricita y cogí y le succioné la naricita para que pudiera respirar. Efectivamente, le saqué todo el moco. Claro, esto no le da asco a uno porque es su hijo. Sí, no. Pero ahí me contagié. Ahí me contagié y pasé ese diciembre del 2020, lo pasé 24, 31, lo pasé hospitalizado. No en casa, sino en... Yo estuve a punto de morirme, o sea, a mí ya me habían llevado los cuartos esos retirados del Hospital San José, allá en Bogotá, ya me querían intubar. No llegaste a estar... Mira, yo todo el tiempo tuve una conciencia de que yo no me iba a intubar, y decían que ya llegaban a intubarme, y yo no, pero se está ahogando, yo, déjenme, yo me ahogo, porque yo no quería estar inconsciente. Entonces me faltaba el aire, pero entonces yo cogí el aire y me mantuvo. Fue que hice los ejercicios que me decía la doctora la terapeuta respiratoria, creo que era que se llamaba. Ella llegaba y me decía, este ejercicio, me daba un aparato, que aquí lo tengo todavía el aparato. Era una pelotica donde uno tenía que mantener la pelotica arriba. Y yo hacía ese ejercicio. Cada tanto haga el ejercicio, cada 10 minutos, hágalo. Entonces yo lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y eso yo creo que me salvó. Al último, ya cuando me iban a entubar, por cosas de la vida, hicieron un traslado ese 24 de diciembre, me acuerdo, al hospital, al Simón Bolívar, que era el hospital más avanzado en ese momento, era el único hospital en Sudamérica con tratamiento adecuado para COVID. Y me pasaron para allá. Cuando me pasaron, yo me acuerdo que eran las 7:30 de la noche, cuando iba en la ambulancia. Tenía un primo que se había accidentado y llevaba 9 meses en coma. Y yo le iba orando a mi Dios por él. O sea, yo le decía, Señor, yo estoy respirando y estoy mejorando, pero yo no sé, mi primo, ¿qué va a pasar con él? O sea, yo no iba pensando en mí. Cuando ya llegué al hospital, fue un cambio increíble, o sea, del espacio donde estaba a donde me recibieron. Solamente con entrar a ese cuarto, yo sentí que respiré de nuevo. Y la atención fue totalmente diferente. Cuando llegué ahí, que tenía ese poco de cables, y me tiré en la cama y empecé a dormirme, me levantaron, me dieron una pastilla amarilla, me tenían en posición prono, boca abajo, y eso me despertó y casi me ahogo. Me impactó. Y se fueron, me quedé solo, me dijeron que había un botón de pánico, que tocar ese botón por si acaso. Yo no empecé a ahogarme.
yo empecé a ver la saturación y estaba en 56. O sea que la saturación en 84 ya era grave. Y yo lo último que vi fue la saturación en 53. Y hundí el botón por la última fuerza que me quedaba yo, porque me habían bajado el oxígeno. Y yo traté de alcanzar, y lo último que me acuerdo es que yo traté de alcanzar y ahí quedé. Cuando reacciono, había una muchacha, como una enfermera morenita, con el cabello negro, como por aquí, dejó como una medallita. Y, y yo le dije, uy, menos mal que llegó porque yo llegué, me dieron este botón y estaba hundiendo eso y nada. Y claro, cuando yo me despierto, miro la saturación, estaba en 100. Yo me dormí, descansé y era lo que necesitaba el cuerpo. El cuerpo necesitaba era trabajar solo. Como uno estaba a la expectativa, no lo dejaba. Si tú te das cuenta, a nosotros desde niños nos enseñaron a respirar mal. Nos dicen, toma aire. ¿Qué haces tú? Viste, ya tomaste mal aire. El aire se toma aquí. Entonces, el niño, tú le ves al bebé, respira con la barriguita, con el diafragma. Entonces, yo necesitaba descansar. Cuando ya descansé, que me atendió la muchacha, se fue. Y a las 6 de la mañana otra vez llegaron, me despertaron. Y yo, uy, no, mire que la pastilla y tal, y yo, gracias. Y él a su compañera que gracias, porque yo, la verdad, cuando ella me despertó, yo estaba ahora, yo no sé si estaba vivo o qué. Y dice, ¿cuál compañera? Y después no, tu otra compañera, la morenita de delito. Señora, aquí la única que entra a esta habitación soy yo, porque esto está aquí esterilizado, no sé qué, ay, no, tal. Hermano. Yo terminé ahí, ya me pasaron a piso abajo con don William, que ya le estaban haciendo diálisis. Quedamos en comunicación, don William, y ya falleció. Había otro señor que era el señor Alfonso, un señor que era como campesino, también falleció. Y Los dos de COVID, allá. no, ellos ya estaban en recuperación y salieron de ahí ya recuperados, pero don William era el que le hacía la diálisis, duró como 2 años más y falleció. El señor sí no demoró mucho. Y un niño especial que pobrecito esa historia, porque era abandonado, era especial, nadie respondía por él, se hacía él solo ahí de su cuerpo. O sea, son cosas que a veces uno dice tan difíciles. Entonces, Junior, yo pasé eso, antes de eso, en el 2006, perdón, en el 2016, me había infartado, me colocaron un stent. Entonces, primera pues, segunda la del COVID, yo dije, yo puedo esperar aquí, me voy a morir aquí en Bogotá. A mí yo me voy para allá para lo mío, o sea. Y me vine para acá, en un momento que no fue el mejor, una situación que económicamente me batió porque entré en una quiebra profunda. Toqué fondo, viejo Junior. Y en vez de encontrar gente que me ayudara, que yo creía que me estaba ayudando, lo que estaban haciendo era aprovechándose de mí. Entonces, yo, en este momento de la vida, no estoy creando rencores ni problemas. Tengo deudas, tengo compromisos con gente que no Como quería. todo, Mira, gente que tengo hasta vergüenza de estar en este momento, de estar con ellos pendientes de algún pago. Pero yo sé que Dios a mí me tiene cosas muy hermosas y no me desespero. Mira, en medio de todo, escribí el libro y el libro no lo hice para venderlo, lo hice para regalarlo. Bananeras, el fruto del amor, es una historia que busca resarcir lo que realmente sucedió en los acontecimientos de la llamada masacre de las bananeras. Esta masacre ha sido utilizada, ¿qué te digo? Más que estigmatizada, le han colocado como unas etiquetas de que sucedieron cosas que realmente no están verificadas. Hay cosas que se han ignorado, hay cosas que se han obviado, hay cosas que no se han contado que realmente sucedieron y que quizás son más graves que lo que se dice. Pero las dimensiones que se muestran y lo que sucedió cuando simplemente Gabo hizo un comentario sobre que fueron miles y miles de personas muertas, cogió y desdibujó todavía más la situación y puede que sí hayan sido centenares, quizás fueron miles de verdad, pero no existe un registro real.
Hay una prueba de eso. No existe. Incluso las víctimas que existe, porque hay una agremiación de víctimas en Ciénaga, tú vas a preguntar, y de la familia registrada vigente solamente hay 4. Entonces, tú dices, listo, eso hace 100 años, pero así hayan pasado 100 años, si fueron miles, 4 familias no es para que estén aquí. Entonces, verificada, tú vas a buscar y tú dices, no, pero es que fueron 15, fueron 20, pero ajá, ¿cuántas hay? Muéstremelas. Eran 5, pero ya murió, no sé quiéncito que era el último, quedan 4. Entonces, te vas para Prado Sevilla, te vas para la zona y empiezas a averiguar, a indagar, y si te dicen que pasaron los vagones del tren llenos de muertos, si te dicen que pasaron camiones al mar y los tiraban allá en el mar, o sea, hay personas que aseguran que lo vieron. Pero ¿de No hay una dónde prueba eran? ahí. ¿De dónde eran? ¿Por qué nadie los reclamó? Hay personas que eran foráneas de pronto, que no eran de acá, que eran trabajadores que venían de otros lados. Personas que nunca se certificaron, que por la misma necesidad de la época, la misma circunstancia de la época no se pudieron verificar o cuantificar en los registros. Y por eso hoy en día nosotros estamos en deuda con ese tema, o sea, estamos en deuda. Yo no quise entrar a aprovecharme del tema del dolor con esta historia. Yo lo que hice fue construir una historia de ficción alrededor de los personajes reales que existieron en la época. Le di voz y personalidad a los héroes que no están dentro de la historia. La gente desconoce que Prometeo, el negro de la estación, no existió en la historia. O sea, él no fue un personaje real. Eso fue un monumento que colocaron ahí porque cuando se iba a conmemorar el 50º aniversario de la masacre, o sea, hace 50 años, fueron a buscar un monumento y lo que encontraron fueron 5 negros que iban para unas islas y uno de esos lo cogieron, lo trajeron para acá y lo pusieron ahí en la estación, porque era lo que más se semejaba y le pusieron un machete en la mano y ya. Porque le vendí ahí el... Pero entonces aquí en la historia él sí es protagonista. Es el hombre de la lucha de la masacre, es el padre del protagonista de la historia. Y ese protagonista tiene unos amigos que estuvieron para la época y uno de ellos es traído de una época más adelantada, pero lo bajé para que cronológicamente coincidiera, que fue Julio Bovea. Pero entonces en la época los amigos del protagonista eran Julio Bovea, Abel Antonio Villa y Guillermo Buitrago. ¿Cuántos años tenían esos En ese, personajes? cuando sucedió lo de la masacre, a Buitrago ahí le estamos nosotros aduciendo que eran como 10 años. Niños. Niños. Ellos vivieron la masacre siendo niños. Y el que menos tenía era Abel, tenía 8 añitos. Entonces, ellos, el inicio de la historia, el mismo inicio de la historia, es algo que engancha porque la narrativa está hecha para eso. Quise que fuera macondiana, quise que llevara ese lenguaje costeño, pero también quise que fuera muy digerible para que el público joven, cuando empezara a leerlo, se enganchara de una. Ha sucedido que niños de 8 a 12 años empiezan a leer el libro y se quedan ahí. Y me han mandado fotos y todo. O sea, para mí la experiencia de lo que he soñado y esta realidad que estoy viviendo es algo que empieza como a justificar todo eso malo que me ha pasado. Entonces, estoy en ese momento en la vida en donde me ha tocado aguantar lo del libro porque la bolita de nieve se fue